Bueno, existe una norma que dice que el empleador solamente recauda y que Y tiene que distribuye. pasársela al encargado de los garzones, como digamos el presidente de los garzones, no es que uno nombre el presidente, pero es un encargado y él reparte. El trabajador informado jamás será vulnerado, con fuerza y coraje. Bienvenidos a todos mis queridos trabajadores informados al podcast Legalmente Cristina. Y hoy con un invitado espectacular, quien aceptó nuestra invitación para poder venir a decirle a ustedes, los queridos trabajadores informados, sus propuestas, qué es lo que él va a hacer para proteger a los trabajadores en su eventual gobierno. Le damos una bienvenida a Marcos Enríquez Ominami. ¿Cómo estás tú, Marcos? Agradecido la invitación. Yo agradecida también de que tú aceptaras esta invitación. ¿Qué te hizo sentir que tú tenías que venir a estar en este espacio de los trabajadores informados? Creo que estamos en una crisis mundial respecto al trabajo. Que el dinero genera más que el trabajo, eso siempre ha ocurrido, este es todo el debate. Aquí llegamos muy lejos. O sea, el sistema financiero se come al trabajo y la renta del capital se multiplica por 1000 veces más que la renta del trabajo. Y creo que el debate es eso, que el día del trabajo informal crece en toda América Latina y en Chile. Ya estamos en 28, 29%, Sí. 70% en países vecinos, 70%. Cuando ya no es atractivo trabajar es que hay una crisis de sociedad y sentido. Absolutamente. Entonces ahí me parece súper original tu Instagram, al que lo observé, lo estudié y te agradezco mucho la invitación. Lo estudié, lo repasé y todo, y te agradezco. Así que, Y te faltó TikTok. Mira que en TikTok tenemos 400.000 trabajadores informados. Ah, mierda. Imagínate. Soy un... Vamos Estoy en deuda. Veré, me quedé con Instagram, igual con Instagram me quedé 230.000 seguidores. Me quedé súper impresionado del trabajo. Estoy encantado, desafiante y estoy feliz de estar aquí. Muchas gracias. Marco Antonio Enríquez Ominami Gumucio. Naciste el 12 de ¿Puedo explicar julio. por qué tengo 3 apellidos? Que es una Yo pesadilla. lo sé perfectamente, Ya, listo. desde el primer momento, Porque pero una cosa rara que no es que yo sea pretencioso, me agregué un apellido. sí, y por una historia muy bonita a mi punto de vista, Sí. que es que tú tuviste dos papás. Claro, yo tuve otro apellido antes también. Me llamé Gumucio hasta los 8 años, por seguridad, para que no me secuestraran y no nos pasaran cosas terribles, me cambiaron el apellido. ¿En serio? Sí, claro, y para que buscaban a mi padre y todavía mataban mucha gente y me cambiaron el apellido y me llamaron Gumucio. Mira. Cuando en París, en el exilio. Entonces yo me acuerdo que en el colegio se reían de mí. Los niños a veces son crueles y pasaban con la lista y decían Gumucio. Y me preguntaban, ¿por qué tienes dos? Le dije yo, era un secreto, decía, no te puedo decir. Claro. Y después Enrique Gumucio. Y después Enrique Ominami Gumucio. Qué bonito. Ahora me voy a agregar Enrique Ominami Melo Gumucio. Me parece. Voy agregando cada 10 años, voy agregando un apellido. No, Muy es una bien. historia más linda, como dices tú, porque además Sí. me agregué el apellido de mi otro padre que me educó. Mi padre Sí, lo sí. mataron y mi padre que me educó y me cuidó es Carlos Ominami. Me agregué el apellido Ominami. En realidad mi apellido es Enríquez. Ujú. Pero mira, yo sin querer meterme en un ámbito mucho más personal tuyo, tú después tuviste la oportunidad de hacer exactamente lo mismo, ¿verdad? Sí, soy padre de la Fernanda. Sí. Y la Fernanda en un momento pensó incluso en ese mismo camino mío y le planteé que, no era, que había otro camino. Entonces la Fernanda es mi hija y la adoro y la amo, es mi hija. Es la hija de la Karen de su primer matrimonio, para los que no lo saben. Y me tocó educarla y lo hago con mucho amor y la considero mi hija, Sí. totalmente mi hija. Encuentro que eso es precioso. Sí, la Precioso quiero como tú tuviste esa opción, tuviste un papá que fue tu papá de tu corazón, el que te crió y todo, y al día de hoy tú poder hacer lo mismo. Hablamos muy bien de ti, creo yo. Te agradezco. No fue fácil. La No, Fernanda no es fácil. La me Manuela imagino que tampoco. no. Tengo 2 hijas difíciles. Son todos como todos los niños. Oye, y tu segunda hija, Manuela, Sí, vive en Francia. sí, las 2 se fueron. Y ella es muy pequeña. Sí, sufrimos mucho. No te Se puedo fue a los creer. 18 años, no volvió más. Bueno, pero había más que ofrecer allá, parece. No, la quiero mucho y la amo también. No, ella siguió mi camino. Estudió filosofía igual que yo y decidió hacerlo en Francia y hoy día hace una vida francesa y espero que vuelva más seguido a Chile. La veo poco, la echo de menos. Qué Y bien. la otra está en Argentina. Sí, sí. Llevando también un camino más parecido al de su mamá. Sí, también. Qué Y también bien. conmigo porque también tiene la política internacional. Qué bien. Me Así que alegra nada, muchísimo. las dos son como todos los padres babean por su hijo y por tanto no hay ninguna originalidad. Somos como todos los padres imperfectos y enamorados de sus hijos. Te felicito por tu Muchas gracias. hermosa familia. Cineasta y político. Sí. Nacionalidad chilena y francesa. Bueno, Por explicaste. por el exilio. Exacto. Me echaron de Chile porque era un terrorista cuando tenía 5 meses de edad. Bueno. Es una broma por si hay algún antipático. Tenía 5 meses. Era porque me echaron por terrorista. Bueno, pero eso ya como llevaba un tema de familia.
tú. Sí, pero una locura, a un niño no Sí. se le echa. Claro que Te sí. puedes enojar con un adulto, no con un niño. Claro. No, me quitaron mi pasaporte y ahí me quedé sin pasaporte. Me quitaron el derecho a entrar y entonces no tenía cómo moverme por el mundo. Y Naciones Unidas nos dio un pasaporte especial a los que éramos, entre comillas, apátridas. No teníamos derecho a entrar, por lo tanto no tenía pasaporte. Y tuvimos pasaporte celeste, que lo tengo guardado, un pasaporte que te permitía cruzar fronteras, si no era chileno desde el punto de vista Claro. del derecho al papel, éramos exiliados. Y muy tarde después tuve el pasaporte, y el RUT y la el ¿Y carnet de cuándo identidad. pudiste volver? Volví en el 83, a los 10 años de la dictadura aparecieron las listas de los que estaban autorizados y aparecí en la lista. Perfecto. Tenía 10 años, más absurdo todavía. Claro. Y a los 10 años me autorizaron porque dejaba de ser un peligro para Chile. Mm. Todo esto para explicar que entre medio, como no tenía nacionalidad, obtuve la nacionalidad francesa por estar más de 10 años Claro. de residente. Sí, porque a Patria no le gusta a nadie A la nadie. nacionalidad nacional. No, yo soy chileno. Accidentalmente me tocó, me protegió ese país y lo quiero mucho también porque me protegieron. Bueno, y ahora es el país que acoge a tu hija. Y el país que acoge a mi hija y el país que me dio educación pública gratuita, de calidad. Tengo mucha gratitud, un país que protegió niños ajenos, Mm. si no era francés. Me trataron como uno más de ellos cuando no tenía. ¿Y tú hablas francés? Es mi primer Perfecto. idioma, es mi Increíble. idioma nativo. Bien. Después aprendí castellano porque mis padres hablaban castellano. Bien. Entonces escuché entre ellos. Y mi abuelo, y viví mucho con mi abuelo. Y mi abuelo hablaban en español entre ellos. Con lo cual se me hizo fácil en la adolescencia, aunque decía perro, pera, no podía decir perro y pera. Claro. El pero y perro no podía. Pero ahora ya Pero estamos perfectos. ya estoy. Ya. Creo. Oye, fuiste diputado en el cual iniciaste 193 propuestas de leyes, dentro de las que a mí más me llamaron la atención, que es la ley de donación de órganos, que a mí me parece espectacular. O sea, te digo sinceramente, yo en lo personal soy donante, o sea, a todo evento. Fui de las primeras que lo puso en el carnet de licencia de conducir y he tenido esta conversación con mi familia cientos de veces. O sea, sáquenme hasta el pelo si es necesario y le va a ayudar a otra persona. Así que miles de felicitaciones por eso. Gracias. Lo Y hicimos. cuéntame. No, por favor. Y la otra, que fuiste parte también de la comisión, la discriminación laboral. Pero estamos hablando de que aquí esto lo hiciste en el año más o menos, 2006, 2007. Después, más adelante vamos a conversar un poquito más con respecto a eso, porque ya ese fue el primer atisbo que hubo en la ley respecto de la discriminación. Pero cuéntame de la donación de órganos. ¿Cómo fue? Yo tengo la convicción de que uno está de paso por la vida y que no se trata de vivir mejor en la vida, se trata de vivir mejor juntos. Y la palabra juntos hace que yo esté aquí y hace que tú me entrevistes. Queremos construir una vida en común. Está el amor filial, el amor de pareja, el amor filial y el amor al otro también. Y me pareció, no solo a mí, esta fue una ley que la hizo también el diputado Álvaro Escobar, creo que éramos varios firmantes, que era fundamental porque había vacíos legales, era muy difícil donar órganos, habían inventado todo tipo de trabas. Sí. Lo que hicimos fue facilitar que fuera jurídicamente hábil y más fácil. Y fue muy importante. 2006, hace casi 20 años, Sí. yo hice la ley de aborto, la ley de matrimonio igualitario, educación pública gratuita, todos que hoy día te parecen temas normales cuando las presentamos, no solo. Escandalosa. Oh. Yo me acuerdo de los conservadores de izquierda y de derecha, como nos Sí. gritaban. Fue muy difícil y me alegro que hayamos avanzado tanto en sociedad. Y me siento parte de un esfuerzo inicial muy importante. Ahora, todo esto no habría sido posible si no fuera por la gente que estaba organizada. Ya no me acuerdo, pero había un grupo organizado por el tema de los donantes de órganos. O sea, no éramos nosotros. Claro, claro. Como en todos los temas. Sí, Estaban sí. las mujeres que se habían ido, que habían tenido que abortar, estaban no me acuerdo. Estaban la diversidad sexual, que no tenía régimen patrimonial si se enamoraban, no habían regulaciones patrimoniales. Muchas de las leyes son mucho más. Una que dice sobre DICOM, que también te va a interesar para los trabajadores. Yo fui el que logró que se eliminara por decreto el cobro por aclaración. Sí. Por lo cual hay gente que había pagado la deuda, pero no podía salir, no podía. Sí. Y eso, ¿tú sabes dónde se me ocurrió? En un kiosco en Nogales. Un Mira. kiosquero me dijo. Estaba comprando un Super 8 y un kiosquero me dice, don Marco, ¿por qué no arreglan esto? Y dije, ¿qué cosa? Mire, yo tengo una deuda inventando 70.000 pesos y me cobran 30.000 por salir de registro. Sí. Y no puedo pedir crédito porque estoy en DICOM. Pero ya pagué mi deuda. No, y habían también un par de abogados que te cobraban por hacerte el proceso. Bueno, ahora estoy probando algo más audaz, que es prohibir para los trabajadores a propósito. Que la empresa no tenga tu registro histórico. Ay, yo lo encuentro fantástico. Claro, porque... Pero no hay ese- registro histórico, ojo, Pero- que el registro del Poder Judicial yo creo que se convierta igual que el de familia. en- Porque al día de hoy tú puedes ver una causa
si la sabes buscar. Exacto. Tampoco es como que Sí, llegar uno a va internet y ponerla. no, uno no busca en Google y te va a aparecer. Pero si es que tú sabes buscar www.pjut.cl y llegas a la causa, puedes buscar la causa que el trabajador demandó al empleador anterior, qué sé yo, y para una futura empleabilidad cuesta. Al día de hoy, mira, no existe ley, pero yo por lo menos lo que hago es que cuando yo acuerdo en las causas, solicito que la causa quede en reserva. Claro, yo lo que digo sobre el sistema financiero que no es correcto que nadie, porque haya tenido una deuda impaga en el pasado, se le considere que esa es una conducta que le puede afectar su futuro laboral, Ah, claro. sobre las deudas. Y lo que hay es que el histórico sí lo pueden obtener, que sabe cuál fue tu comportamiento. Sí. Y a mí me parece que eso es injusto. O sea, todos hemos tenido deuda. Mm. Eh, Mucha gente ha estado transitoriamente en el DICOM. Eso no te transforma en delincuente, No. ni es un impedimento. Cualquier persona normal ha estado en DICOM. La Absolutamente. deuda es parte de la humanidad, por lo demás. Pero, esto es otra discusión, pero no, Que levante la mano el trabajador informado que no ha tenido problemas con deuda. evidente. Pero deuda desde el almacenero, fiado, deuda a un amigo te salvó, no le pagaste en tiempo y forma. Entonces el DICOM tenía, que es Equifax, entre paréntesis, pero un decreto de la Cámara de Comercio. Eso está refugiado en el decreto 950 del Ministerio de Hacienda, creo. Así es. ¿Eso es? ¿950 Sí, sí. sigue siendo ese? Sí, sí. 950 que regula eso. Y era un cierto monopolio en la Cámara de Comercio. Por decreto lo tienen ellos y administran era mucha plata. Por todas estas cosas, lo que quería explicar era otra cosa. ¿De dónde viene la idea? Qué interesante. Es del diálogo con la gente. O sea, uno parece como se lleva los premios a uno. En realidad había gente que luchaba antes que uno por esto. Absolutamente. Absolutamente. Estoy 100% Como el de caso acuerdo. tuyo, gente como tú. No, Absolutamente. digo en buena onda, pero que tú también. Yo voy a aprender aquí en este programa. Probablemente un par de ideas van a salir de este programa. Ahí yo tengo dos para dar. Ah, me interesa. Sí, absolutamente. Mucho me interesa. Fuiste candidato a la presidencia en 2009, en 2013, en 2017, en 2021 y, Dios mediante, 2025. Depende de una condición. ¿Cuál? Yo he decidido perseverar una quinta vez solo si los chilenos así me lo permiten. Yo pedí entrar a la primaria Ujú. y me dejaron fuera. Yo creo que porque me tenían miedo que yo la podía ganar. Pero existe un mecanismo y es que los chilenos, si así lo estiman, me pueden patrocinar Ya. con su RUT y su clave única ante el servicio electoral. Algo parecido a lo que está haciendo Harold Maynicol. Exactamente. Perfecto. Patrocinantes.cervel.cl, en patrocinantes.cervel.cl con su clave única y su RUT. Nosotros tenemos 15.000 en poco más de un mes, un récord, pero faltan 20.000 y Perfecto. quedan menos de 2 meses. Entonces, Oye. que la gente si quiere me patrocine, yo me muero de gana, pero solo lo haré si es con ustedes, si es con la Perfecto. gente. Si ustedes no quieren que yo sea candidato, no lo haré. Yo me muero de gana, pero ¿Y el depende hecho, de por ustedes. ejemplo, de firmar por ti te inhabilita a firmar por otro? No, te inhabilita de votar, no te inhabilita de votar por nadie, puedes votar por quien te dé la gana. Para patrocinar, sí. Ese es mi Ahora, pregunta. solo puedes, Cristina, solamente si eres independiente, Ah, ya. porque yo soy independiente. Ya, Si eres si estás militante de partido, afiliado- no me puedes patrocinar. Perfecto. Y puedes votar por quien te dé la gana después. Solo estamos Sí, claro. preguntando si yo tendría derecho a competir, depende de los chilenos y chilenas. Mire, yo te quiero contar algo. A mí, no voy a decir quién porque no tengo ganas de dar a ningún color político. Este es un espacio democrático para las personas, para que ustedes, trabajadores informados, se puedan informar a raíz de las propuestas de los candidatos y así usted votar por quien usted quiera en su casa y le haga más feliz. Pero a mí me hicieron una jugada bien chueca, un partido político, en donde yo firmé para que un candidato llegara a la papeleta, digamos. Y resulta que me vi en algún momento militando en el partido. Y resulta que el primer punto no era ni siquiera un partido político que a mí me interesara militar. Obviamente renuncié y la renuncia a ¿Fue Beatriz Sánchez www.cr.cl. o Gabriel Boric? Son Yo los dos, no, no lo te dices. dije que yo no Son- voy a no lo digo, decirlo. pero son los dos que juntaron firmas de una manera que a mí me parece discutible, que hace que la gente se inscriba en los partidos. Sí, y Yo yo, no. Yo estoy viendo exacto. yo firmé porque Querías que esa persona fuera candidata Claro, y y para- quedaste atrapada en un partido. y Y que tenías que atrapamos. desafiliar. Sí, En sí, este caso no. Es más, tú no puedes estar en un partido perfecto. porque soy independiente. Solo me puedes patrocinar si eres independiente. Perfecto, excelente. Trabajadores informados, si es que a ustedes les parece y quieren apoyar a Marco en su carrera a ser presidente de Chile, entonces pueden entrar a www. Patrocinantes.cervel.cl. Me encanta que tu idea sea ahora de llegar con la gente. Me pareció interesante y algo que genera además mayor interés el escucharlo. Pero también te tengo que preguntar, después de 4 oportunidades, Sí. de largas campañas, exposición de tu vida personal,
estar en el centro del huracán. ¿Por qué continúas intentando? ¿Qué es lo que te motiva tan fuertemente a ser presidente de Chile? Porque amo a Chile. Con la historia que te conté, te imaginarás lo que tengo acá. Es una gran pasión. También porque tengo un proyecto, porque creo que estoy más preparado que otros. Y creo que tenemos además un proyecto. Hemos escrito 10 libros, 4 programas de gobierno, hemos recorrido 14 veces Chile, conozco bien mi patria. ¿Has sido Conozco asesor para candidatos de mucha otros gente, he países? ayudado a mucha gente, conozco bien América Latina. Me considero por lejos el que tiene mejor conexión internacional, que puede resolver una parte de los problemas de Chile, porque, como estás viendo, en los temas de narcotráfico, inmigración, cambio climático, no depende de Chile, depende de las relaciones internacionales. Entonces creo que soy por lejos el más preparado, más audaz, y tengo cicatrices, porque todos los golpes que recibí te dan mucha fuerza, me da mucha fuerza. Después también, porque creo que lo que está en juego hoy día es muy grande, y el próximo gobierno va a ser muy difícil, Sí, muy, en todos los puntos de vista, de todos los puntos de vista. institucional, fiscal, todos los planos. Económico. Va a ser muy duro lo que viene y hay que estar muy, yo creo, muy preparado. Y que creo que lo que hemos vivido es gente que planteó que simplemente porque tenía buena onda podía hacerlo. Y creo que la sonrisa y la simpatía es muy importante. También es importante la preparación. Porque es cabrón las decisiones que hay que tomar. Hay que tomar decisiones muy difíciles. Los dilemas van a ser terribles. Subir o no subir impuestos, bajar los impuestos, cómo se financia tal o cual cosa. Y la sociedad está cada día más rabiosa. Entonces creo que frente a la rabia no va a alcanzar la buena onda. No. Es muy importante ser simpático, pero también se requiere un coraje. El tema de la seguridad es muy complejo en Chile. No es llegar, como han dicho algunos, por una cárcel al desierto. Es un poco más complicado que una cárcel. El tema de la inmigración irregular no es solamente, como han dicho otros, cerrar la frontera. ¿Estás dispuesto, por ejemplo, a, si eventualmente pasas una segunda vuelta, recoger las buenas ideas del sector político que sea, pero que si a ti te parece una idea viable, posible, recogerla también para tu dentro del gobierno? En los 193 proyectos de ley, algunos son de gente de derecha, otros los votó la derecha, los apoyó, que son ideas mías. Mi jefe económico era un liberal, Paul Fontaine, en 2009. No tengo ningún problema. Yo me entiendo con la derecha argentina, con la derecha boliviana, con la derecha peruana, la derecha brasilera. No tengo problema. Y hay ideas de derecha que yo valoro. Por ejemplo, la izquierda odia al mercado. A mí me encanta el mercado, como esclavo, no como amo. Sí, sí. En esta sala, la gente no lo ve, hay solo tecnología, que es producto de la competencia. Los teléfonos, las aplicaciones, todo es competencia. Tú me ubicaste por una aplicación que es producto de la competencia del mercado. Absolutamente. Sin embargo, quien inventó Internet es el Estado. Entonces, el matrimonio Estado-mercado es fundamental. Absolutamente. Y si tú has viajado o te gusta el mundo, todas las capitales capitalistas del mundo tienen transporte público estatal. Washington, Nueva York, Madrid, Barcelona, París, capitales capitalistas. Sí. Todo el transporte estatal. Y en Chile el transporte es privado. Entonces, como tú ves, en ningún país de esos que te gustan y a mí también me gustan, ninguno tiene AFP. Ninguno. Son países capitalistas. Pero es que no se necesita, Marco. No, tienen sistemas de reparto. Mira, yo fui a Alemania, estuve viviendo un año entre Alemania e Inglaterra. Y por amor, trabajador informado, por amor me tuve que ir porque mi marido se fue para allá y yo dije, bueno, lo amo. Y lo sigo porque yo, imagínate, en Inglaterra, en Alemania no soy abogada, no soy nada, servía para etiquetar pimienta, básicamente. Pero el punto es que tuve una urgencia médica bien complicada y me fui directo al hospital de un pueblo bastante pequeño en Alemania, muy cerca de Stuttgart. Y resulta que me atiende, mira, fantástico. Mi marido hablaba bien alemán, entonces no fue problema. Mi inglés alcanzaba perfecto también. Así que pudimos decir lo que tenía, me dieron los remedios, todo. Y después nosotros no habíamos cómo irnos porque yo no sabía dónde se pagaba. ¿Cachai? Entonces vamos y no había nadie, eran 2 de la mañana, no había una secretaria, no había una enfermera, no había nada. Y fue como, doctor, ¿qué hacemos? ¿A quién le pagamos? Pero ¿cómo a quién le pagan? No, aquí no se paga, dice él. Y no, pero es que nosotros, yo no tengo acá el sistema ni de seguridad social, nada. ¿Qué sé yo? Me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, ándate tú, yo te voy a dejar aquí, dame número, dirección, y bueno, si te cobran bien y si no, no importa, no pasó nada. Y resulta que, bueno, 3 meses después nos llegó el cobro para una urgencia así, en donde me dieron hasta los remedios, no sé si me salió 90 euros. 90.000 pesos. O sea, 90.000 pesos, No, para cómo me atendieron, que me dieron los remedios, toda la cosa, yo lo encontré, pero increíble, increíble, y esto tuvieron es la lo que, confianza y si qué me, sé yo. si me permite, esta es mi gran batalla con el electorado.
Digo electorado porque hoy día los chilenos somos electores este año, hay elecciones. Y creo que a muchos los han convencido que es normal lo que estamos viendo en Chile. No es normal. El sistema previsional chileno no es normal. Lo normal es lo que tienen los carabineros y los militares, que es la Claro. certeza. Ujú. ¿Tú sabes cómo se llama el Ministerio del Trabajo, ya que este programa se me ha informado? Se llama el Ministerio del Trabajo y Previsión. Eso sí. Previsión. Sí. Si me permite una pregunta, una sola para ti. ¿Con Sí. cuánto te vas a jubilar? No Bueno, lo sabes. No lo sé. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. He sido Entonces- muy responsable, sí, en No, el yo pago de mi también. cotización. Vamos a hablar de eso. Desde el año 96 que yo cotizo. Y no sé con cuánto me voy a jubilar. Me llega un email de Capital que me dice usted se jubilaría. Claro. Pero letra chica. Sí. Depende de la bolsa, depende Sí. de lo que pasa. O sea, ningún chileno trabajador, son de 10 millones, que todos los meses aportan de su renta, de su trabajo a propósito, del renta del trabajo, le traspasan renta al capital, al mercado, está muy bien, con lo que se financia en carretera, en Chile y en Brasil y en Estados Unidos. Plata, los chilenos financiamos proyectos hidroeléctricos, grandes proyectos energéticos fuera de Chile, rentables, se hace bien eso. Y la promesa es que después vamos a recibir una pensión equivalente al 100% de lo que ganábamos. Esa fue la promesa. Sí. Oye, No ocurrió nunca. yo te digo que conozco un caso, que es mi suegra. Mi suegra cotizó a partir de los 21 años y trabajó toda la vida, no toda la vida, no de los 21 años en Provida, pero ponte tú como de los 26 años en Provida, cuando ella fue a la charla de capacitación de las AFP, Del inicio. que algún día iban, ¿me Claro. entiendes? Ya. Y ella empezó a trabajar ahí y terminó de trabajar en Provida hace 2 años, ya, cuando ya terminó la pandemia, hizo 42 años trabajando en Provida. La señora tiene, mira, no te voy a decir que exactamente igual, pero 50 lucas menos de lo que ganaba. El promedio de las pensiones en Chile es 230.000 pesos Claro. más o menos. Pero ella La- le creyó el proceso, cotizó desde muy chica también, también. que ahí es un tema, porque ahí la gente no sabe que si uno empieza a cotizar tipo 21 hasta los 30, es algo que después colabora muchísimo A los 25 años. Exacto. Y yo que soy, tengo sueldo lo que se llamaba patronal, que es el que el dueño de la empresa se puede fijar un sueldo que es patronal, Ya, perfecto. el máximo. Eso yo cotizo desde el año 96. Imagínate. ¿Me ayudan con la calculadora cuántos años? 31 años. Menos de la mitad. Y todos los meses. Y la AFP todos los días con mi plata ganan 3.000 millones de pesos al día de utilidades. Sí, Y hace muy bien la mitad de la pega, sí. que es el mercado de capitales, la Claro. inversión. Pero la otra mitad que se llama administrador de fondos de pensiones del Ministerio del Trabajo y Previsión. Lo cómico es que el trabajador, y está propuesto un programa informado, tienen que saber los trabajadores que lo que no saben y nunca estarán informados es con cuánto se van a jubilar. Eso no lo van a saber nunca, porque va a depender de la bolsa, del año que te Sí. jubiles. O sea, una lotería, un casino. Es como ir a la ruleta. Te toca el año. ¿Te jubilaste este año? Guerra en Irán. Subió el precio del petróleo, subió la inflación, se devaluaron los fondos. Saqué ese a propósito del título. Esto es lo que a mí me parece muy importante explicarle a mis compatriotas, sobre todo a los trabajadores que ven este programa tan exitoso. Informados no pueden estar en la AFP. No hay forma. No hay forma. La AFP no tienen cómo responder esta pregunta informativa. Es verdad. ¿Con cuánto se van a jubilar los diminutos? No lo saben, No. pero sí saben cuánto cobran. Sí. Y no quiero pelear, Y pero que esto- es bueno poner más plata en los APB y Así todas esas es. cosas. Eso sí lo saben perfectamente. Y lo divertido es que este gobierno que prometió eliminar la AFP fortaleció la AFP. Sí. es Una verdad. reforma que le traspasa más plata a los trabajadores al mercado de capitales. Sí. Para que trabajemos Y informalmente. una de las candidatas, que es la Hizo la ministra Jara, reforma hizo la reforma, hizo las negociaciones. y ahora todo el dice tema. que hay que eliminarla. Yo desconozco la razón por la cual eso está pasando, pero está pasando. Ella ahora real. dice, entonces, yo lo que pido, y me pasa que mucha gente comenta conmigo, me dice, Marco, nos gusta gente buena onda. Está bien. Solo digo, cuiden su dinero. Y los que han gobernado no se lo han cuidado. Porque la renta del trabajo, empezamos así con este programa, por eso estoy aquí, el trabajo tiene que tener una retribución Sí. justa. Y lo que se hace con las pensiones es literalmente una expropiación de tu renta. Se le traspasa al mercado de capitales, con eso van al mercado en Estados Unidos, una parte, y en Chile otra. Se la prestan a los bancos y cuando tú vas al banco a pedirse la prestada, te la prestan más cara, una parte es tu plata. Sí. Después hablaremos de las soluciones, que es muy complejo también. Yo no quiero hacerte trampa porque es verdad que lo que yo propongo es muy difícil también. Yo no quiero hacer demagogia. Por supuesto. La alternativa es súper complicada. Pero yo quiero que lo que tengan los hermanos carabineros y militares lo tengan los profesores. ¿Qué opinas de lo que dicen algunas personas?
que finalmente uno va a la carrera presidencial porque es algo lucrativo para ti. Eso lo han inventado conmigo mucho. No lo soportan conmigo porque no resiste que yo sea incorruptible, no comprable y un electrón suelto. No tengo jefe. No lo soportan, entonces han inventado que yo voy por las platas del CERVEL. Ujú, Tengo 17 respuestas. La primera es que es imposible técnicamente, la plata no llega al candidato. ujú. Se van los proveedores. Pero segundo, me inventaron esa infamia. Yo fui a juicio, como inventaron esto, Sí. fui a un juicio penal. Tú eres abogada. Yo lo seguí por la televisión, en ese momento no era abogada todavía, Ya. pero sí lo vi. 9 años de mi vida por esta acusación. Y la gané por unanimidad. Ahora era abogada. Y tú sabes que cuando uno gana, la fiscalía podía haber apelado. Ni apeló. Porque fue tan contundente el fallo, dijo era mentira. Mm. Entonces, además, soy de los que además no pide la devolución completa nunca porque soy súper honesto. Ujú. Entonces, esto es una gran mentira que han construido, que es para invalidarme por mi audacia. Pero ¿sabes cuál es el tema que a mí me genera una molestia un poco? Y sin meterme al tema político propiamente tal, pero obviamente uno puede tener crítica al sistema, independientemente de que uno tenga ideas más de izquierda, más de derecha, uno puede criticar su propio sector, también puede hacerlo. Obvio. El punto es que a ti y al candidato Parisi Sí, se les inventa esto, sí. ¿ya? Que uno crea que es invento o no es invento, ya cada uno jugará en su casa. No, Pero lo mío no lo juzguen. Yo fui tú- juzgado por un exacto. tribunal 9 años. En el caso Y mío, saliste absuelto más no encima. quiero pelear con ustedes, querido público, porque eso fue juzgado. Es que ese fue el juicio. La clase política es muy corrupta. Ninguno fue a juicio. Yo aguanté el juicio. La fiscalía corrupta me proponía por debajo. Claro, Oye, entrégate, llegué a un abreviado. Claro. No, les dije, me dije, ¿qué te vamos a hacer esperar 9 años? Y les dije, voy a esperar 9 años. Y con 9 años de espera, gané el juicio. Fue muy duro. Solamente quiero pedir a los que repiten esa infamia, sepan ustedes que pierden plata, porque costó 5.000 millones de pesos el juicio. claro que sí, eso no Eso no lo lo ve pagaron nadie. ustedes. Sí, sí. El mismo bruto que tuitea eso, que escribe esta tonta barbaridad, tiene que saber que se la cobraron a ti también con tu impuesto. Absolutamente. En mi juicio se gastaron 5.000 millones de pesos. Pero el punto es que se dice de ti del candidato Parisi y nadie más lo dice del resto de los candidatos. De candidatos que cobraron miles Millones. de millones y qué sé yo. Y claro, como tienen mayor quizás popularidad o lo sigue más No gente. popularidad, es mejor pacto con la AFP. Son los candidatos del sistema. Eso. Son los que le gustan Eso. a los poderosos. Pero finalmente entonces, ¿tú crees que es una calumnia para poder bajar a estas personas que se ven distintas, que vienen con Sí. un aire fresco, que es como... ¿Sí? Sí, yo en mi caso, yo no le debo nada a nadie. Yo era diputado y nunca quise volver a... Yo creo que la clase política no soporta que yo no vuelva al Parlamento, no soporta que no tenga cargo. Yo no tengo cargo hace 16 años y sigo participando del debate público. Soy un personaje raro, porque no quiero cargo. Me han ofrecido ser diputado, senador, gobernador, alcalde, concejal, core. ¿Por qué crees tú que no tengo cargo? Porque no puedo, No, por los votos que he sacado. yo creo que Sería- totalmente puede. No quiero cargo. Y me dicen, pero presidente es un cargo. Es que presidente no es un cargo. Presidente no es un cargo, está en la Constitución de la Una República. institución. Es una institución Sí. mayor, es el que cambia la vida de los chilenos. Yo fui diputado. Sí. No quiero ser peyorativo, eso es muy importante los diputados, pero para los que queremos terminar con el sistema de FP, siendo diputado no se puede por la Constitución. No tenemos atribuciones. Bueno, en un tema técnico la Sí, tengo. claro. No, yo tengo un gran sueño y una gran hambre que Chile sea más parecido a España, más justo. ¿Tú conoces Europa? Sí. A escala humana son las ciudades, ¿o me equivoco? Mira, a mi punto de vista, Alemania en específico funciona fantástico. ¿Y por qué Chile no puede ser como Alemania? No tengo idea. Bueno, ese es mi sueño. Entonces me dicen, ¿pero cuál es tu sueño? Ese, que Chile sea, y yo creo que como estamos lejos del mundo y los medios de comunicación son muy pro AFP, secuestran a la gente. Hay gente que el otro día me dicen, ustedes no le gusta la AFP, pero usted es muy radical, muy extremo. No, le dije, los No, extremistas pero son es los... que la gente no le... A ver, nadie le explica a la gente el por qué uno está en contra de las AFP. Uno dice nomás AFP y ya está. Ahí- Como que uno las demoniza en Uno- un segundo exacto. y ya está. Pero Marcos, continuemos en la Dale. entrevista. ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿Qué edad tenías? ¿Cuánto ganabas? O a la gente le gusta saber Te cuánto cuento uno todo, ganaba. lo disfruto, que me han inventado otra infamia, es que soy vago. Esa es la otra. Ay, sí. ¿Tú sabes, ¿sabes por qué He sale esta escuchado. acusación? ¿Por qué? Porque soy el único diputado de la historia de Chile que donó su sueldo. Y un periodista me preguntó, ahora que donó su sueldo, y a usted le quedan 2 meses sin sueldo, ¿de qué va a vivir? Dije, bueno, los últimos 2 meses de mi diputación, la Karen tendrá que pagar las cuentas. Ah, sí, De ahí me viene. acuerdo. Sí. Pero fíjate que, Bueno, pero es que a tu señora la hizo fantástico. pero la maldad, no, pero la maldad humana es que no escuchaste. Doné ¿tú conoces a un diputado senador que haya donado su sueldo? O sea, Milei en su momento. No, en Chile. No, jamás. Uno. Ninguno. Tú.
El único que dona su sueldo y sale castigado porque lo donó y la noticia es que dijo que su mujer iba a pagar las cuentas 2 meses. O sea, el mundo al revés. Dono mi sueldo y en vez de decir, wow, qué ejemplo está dando en campaña presidencial. Claro. O sea, en vez de cobrarle sueldo a la gente, se lo doné. ¿A quién lo doné? A niños que tenían SIDA. A presos para rehabilitarlos, a fundaciones. Públicamente. Doné mi sueldo 6 meses. Y de ahí sale la infamia. Pero te respondo a tu pregunta. Yo empecé a los 18 años a trabajar Ya. como productor de un documental, claro, Mancasén, Cazador de Sombras, en Puerto Williams, de Iván Sangüesa, era mi jefe. Después fui productor de Edgardo Vierek, de un cortometraje que se llamaba, ya ni me acuerdo. Después uno que era en Chacabuco, que se filmó de Claudio Palacio, el director era el otro era Edgardo Vierek. Fui productor de Gonzalo Rabanal, de videoclips. Esos fueron mis 4 primeros trabajos en que fui asistente de producción y productor. Vale decir, corría por ahí, de haber ganado en la 1990, tenía 18 años, o sea, de haber sido 92, 18 años haber tenido, o 17, y eran 200 lucas, 300 lucas, después 600 ¿Y lucas, con después un contrato de millón, trabajo con contrato de o trabajo. prestación de servicio? Eran con boletas. Boletas Boletas en la honorarias, época, sí. eran boletas, eran Sí. boletas por cada película. Después gané un concurso e hice un cortometraje, y ahí me pagué, creo que, voy a inventar, $1.000.000, mi primer cortometraje. Después hice un largometraje de me haber pagado $3 millones. Después hice otro cortometraje y no gané nada, pero gané después con los derechos de autor. Porque con las películas empiezas a ganar con los derechos de autor. Y con las ventas, tú haces la película y se vende. Yo me acuerdo que mi primera película la vendí, creo, me puedo meter en $10.000. Y $10.000 cuando tienes 20 años, gané $10.000 Sí. creo a los 20 años con un cortometraje que se llamó Vine a decirles que me voy. Que lo dirigí con mi primo hermano Rafael Gumucio. Después, esos fueron mis primeros ingresos, los cortometrajes. Y después fui profesor de UNECINE a los 23 años, en el ARCIS. Fui de la escuela de cine. Y Y ahí profesor, hubo un contrato el de que me trabajo. contrató se acaba de morir. Claudio Di Girolamo me contrató. ¿En Era el serio? decano, sí, se acaba de morir, el papá de la actriz, un gran artista. Y Claudio Di Girolamo me entrevistó y fui profesor, creo que 2 años universitario con 23 años. Me moría de miedo porque mis alumnos eran mayores que yo. Claro. Y tenía 23 años y transpiraba y preparaba las clases. Y ahí me han pagado, creo, $600.000, pero eso ya era con contrato, ¿ah? Porque fueron 2 años. Y Pero ahí pues, pagabas imposiciones. yo creo. Pero la verdad es que el año 96 di un salto en mi vida. O sea, ya a los 23 años, bien digo, fundé una empresa que existe hasta el día de hoy, que se llama Riva y Riva Limitada. O sea, te estoy mintiendo, yo empecé a cotizar desde los 23 años. Claro. Empecé en el año 96, yo nací en 73, a los 23 años empecé a cotizar en AFP. Y me fijé el sueldo, lo que se llama el sueldo patronal en la época, se llamaba así, que es el sueldo máximo que puede cobrar un dueño de empresa. Sí. Si no, tenía que hacer retiros. Y yo cobraba el sueldo máximo, que eran 2 millones, o sea, el año Pero 93. al día de hoy es distinto. Sí, pero en la época La eran SPA. 2.100.000, era limitada mi empresa. 99% yo, 1% mi mamá. No, en esa época tenía un socio, 50-50. Y después le compré su parte y yo me quedé con 99-1. Riva y Riva es limitada, con la que hice 100 películas. 100 telefilms, cortometrajes, clips, que están algunos en YouTube, los pueden ver. Gané premio y entonces me pasó que tenía triple ingreso. Tenía el sueldo, con contrato, con imposiciones, los retiros, Claro. y tenía además las ventas de mis películas, Claro. que me generaban a veces mucha lucas. Sin duda, un tremendo tema. Lamentablemente no me puedo salir de Claro. este que estamos acá, pero algún otro día nos juntaremos a conversar todo eso, porque qué ganas de saber todo, cómo se hacen las películas, cómo hacían los cortes, etcétera, etcétera. Lo que yo quiero decir es que fui empresario a los 23 años. Ujú. Esto es muy importante porque mi adversario siempre lo escucha hablar mal del Estado, que son súper choros para el mercado, pero ninguno creó nunca una empresa. No, Divertido. ni ha pagado un sueldo, ni ha dirigido trabajadores. No conocen ¿Sí, lo que es gerente de recursos humanos, no saben lo que es contratar gente, no saben lo que es la inversión del trabajo, no saben lo que es tener un baño cada tanto, un extintor cada tanto. No Que hay que saben- tener agua potable para los Ah, trabajadores, hay que tener 100 litros por cada día de Y trabajo. no saben lo que es la batalla con los trabajadores que existe también, con También. la licencia médica. Todo Yo eso. por eso escucho mucho y lo digo sin mala onda a los candidatos de derecha, que ninguno, nunca ha creado empresa, ni valor agregado, ninguno, pero no han creado nunca. No lo digo para presumir, digo que si alguien conoce la empresa en Chile, todos los candidatos. Yo tuve una pyme, que fue pyme y después fue mediana. En la época, no recuerdo ahora la escritura, tú me tienes que ayudar, cuando tenía 50 trabajadores ya era mediana. Era mediana. Y era por Sigue siendo facturación. mediana. Yo era mediana. En un momento llegué a tener 50 trabajadores de planta, más 1.000 al año, ocasional. Oye, y yo te busqué en el sistema, no tienes ninguna causa. No, Pero- pues, pero
Gané todas las causas, porque hubo, no creas. Las gané todas porque eran algunos muy feas actitudes. Y tuve más de 1000 empleos, creo. Porque yo tenía, por cada película eran más o menos 30, 50 entre actores, maquilladoras, camarógrafos. En la época, que cambió mucho, ahora se filman películas con los celulares. En mi época era todavía con Sí, cámaras. claro. Entonces era camarógrafo, asistente de cámara. Nosotros contratamos, yo me acuerdo un momento, un año contratamos 1000 personas. Yo firmaba los contratos. Claro, Me claro. acuerdo que tenía que firmar. Sí. Oye, ¿qué opinas del sueldo mínimo? Es La mu- opinión que tú tengas, no la que todo el mundo dice que no, que es bajo, que hay que subirlo. No. No, yo primero defiendo la idea de la... A ver, la historia de Chile es producto de la organización. Todo lo que a ti te gusta es producto de la organización. Existe la hora extra, el feriado, la igualdad salarial, la no discriminación. Todo es porque los chilenos se organizaron. El derecho de las mujeres a votar. Que el voto no fuera censitario. Antiguamente si tenías plata votabas, si no tenías plata no votabas. Es organización. Dentro de los logros de la organización es el sueldo mínimo. Que una enorme conquista, porque establece, y en Chile es muy real porque hay 1 millón de personas, sobre todo en el mundo agrícola, que lo cobra. Sí. Y yo otra ley que hice, que te va a interesar por eso el trabajo, yo hice una ley que fue la más popular de todas y la menos conocida por la élite. Era una idea que venía desde la dictadura, que era que la propina fuera obligatoria. No es obligatoria el día de hoy. Claro. Es sugerida. Pero es muy interesante el debate, porque ¿qué pasa con los meseros y meseras? Le hacen un contrato por el mínimo y en realidad ganan más por las propinas. Y tiene dos problemas la propina, que tú se la das al restaurante y el jefe se la vuelve a distribuir a quien le parece. Bueno, existe una norma que dice que el empleador solamente recauda y que Y tiene que distribuye. pasársela al encargado de los garzones, como digamos el presidente de los garzones, no es que uno nombre presidente, pero un encargado y él reparte. Y la segunda problema que hay es que cuando van al crédito hipotecario, un garzón que tiene 50 años, quiere Claro. comprarse una casa, su contrato es por el mínimo. Es por el mínimo. Entonces no le presta el banco. Entonces que esa ley que yo hice fue hiper popular. Yo caminaba por las calles, porque no me acuerdo las cifras en los años, eran 300.000 garzones, creo que hay que ver las cifras de hoy. Ujú. Pero eran cientos de miles de personas que trabajaban como garzones. Y la propina es un acto muy provocador. La gente le gusta, hay gente, un debate, ¿no? Mi gente me decía, ¿por qué me vas a obligar a dar propina? Porque ese trabajador tiene derecho en su contrato a tener. Entonces era muy interesante. La teoría liberal era, la propina es un premio. Y si tú me obligas, yo no tengo premio. Claro. Entonces era muy interesante el debate. Es como decir, el trabajo dignifica y ojalá pagar lo menos posible. Lo que dignifica es el salario. Exacto. Si los esclavos también tenían trabajo. Bien dicho. Bueno, esa ley te la tengo con ella porque tiene que ver con tu programa y me fascinó. Fue un debate, yo estudié filosofía, yo soy licenciado en filosofía. Nunca he visto un debate, una ley que parecía concreta, despertó, me acuerdo, en esa época, Claro. un debate. Me acuerdo en televisión Tremendo. debatían si la gente decía es una expropiación el proyecto de Marco. ¿Por qué me van a obligar a dar propina? Yo quiero castigar al mesero. Claro. Si el problema yo le explico que no estás castigando al mesero. Porque tampoco lo estás premiando en esa época. Tampoco lo premias cuando lo premias, porque no le llega la plata a veces. Exacto. El dueño se te lo... Bueno, todo esto para decirte que este es un tema que yo viví en carne propia como pyme, durísimo. Ser pyme es... Durísimo. ¿Tú crees que existe una brecha enorme entre trabajadores y empleadores? Creo que hay como muchos países, cuando vienes tú preguntas, muchos continentes. Está el mundo de la gran empresa, que no crea, como tú sabes, la mayor cantidad de empleo. Y esa es una realidad, que tienen espalda financiera, acceso al crédito. Y después tienes la mediana, la pyme y la micropyme. Y ahí tienes 4 países distintos. Entonces el tema laboral tiene un lío. Desde la izquierda más ortodoxa, da lo mismo, el mínimo tiene que ser de 2 millones de pesos. Y lo que se te olvida es que hay trabajadores, empresas que tienen 2 trabajadores. Sí. Lo mismo con las 40 horas. Nah, que no es lo mismo, porque el que tiene, hay micropymes que tienen un empleado, Sí. 2 empleados. Y ahí es donde yo creo que hay 2 brazos, 3 brazos que son fundamentales que el Estado subutiliza para el trabajador. El Banco Estado, que puede ayudar mucho a la pyme, que es un tema de crédito, que tiene que ver con los trabajadores. Una pyme sin crédito, una pyme que no tiene capital de trabajo. Sí, claro. Necesita eso para incluso el tema salarial. 2, Corfo, que tiene un enorme brazo ya, no para micro, pero también podría ayudar a medianas. Sí. Innovación tecnológica, asociación entre empresas, exportación, Chile es un país exportador. Y tercero, en el mundo agrícola, INDAP, que tiene un rol enorme. Acuérdate que en Chile, el agricultor somos una potencia agroalimentaria en algunos planos. Entonces yo te diría que el trabajo tiene que acompañarse del tema del crédito y de esta realidad completamente disímile. Entonces hay asimetría, para responder rápido. De la gran empresa con el trabajador, sí. Y yo estoy a favor de la negociación por rama, que es una discusión muy difícil, que a los empresarios les carga, que las negociaciones sean por rama. Mira, en mi opinión, Sí, por favor. Y- Me interesa mucho aprender, así que... y la mía no es política, Yo sino no tengo más bien programa, lo te que dije veo. fuera de cámara, quiero decirle a tu público, yo no tengo programa de gobierno.
soy candidato, estoy pidiendo que ustedes me permitan. Claro. Y estoy súper disponible en el territorio, en esta entrevista, a corregir cosas. Mira, yo creo que el tema del sueldo mínimo al día de hoy está perfecto. Tiene que haber un sueldo mínimo. Claro. Sea más alto, sea más bajo, tiene que haber un piso. Porque finalmente el Código del Trabajo lo que hace es darnos un piso Sí. respecto de las temáticas laborales. El empleador, o sea, el Código te dice 15 días de vacaciones. Nadie te impide a ti darle a tu trabajador 20 o 25. ¿Ya? Es solamente un piso. Mutuo acuerdo de las partes, después se puede arreglar cualquier otra cosa. Pero yo creo que si el Estado al día de hoy lo que tiene que hacer es implementar más normas para proteger a los trabajadores, por supuesto. Pero al día de hoy toda la carga se la llevan los empleadores. Que implementar la ley Carín salió millones de Sí. pesos. Que después implementar el tema de las 40 horas está siendo un tema también para ellos. La ley, ya dije, la ley Carín, el sueldo mínimo que tuvo una alza histórica, es un hecho. Pero al día de hoy, yo pienso sinceramente, y esto es mi crítica al sistema, es que ¿cómo puede ser posible que el gobierno, sea cual sea, el Estado, en términos generales, tenga miles y miles de plata para ir a darle al Ministerio de Cultura, para ir a darle al otro, que si bien es cierto es importante, pero no es prioritario, no puede hacer que a la pequeña y la mediana empresa le hacemos pagar el sueldo mínimo, el que está ahora, 520, Dios mediante 529, vamos avanzando para que sea. Todavía no, Sí. no es, porque ahí también hay un tema, se ha demorado, tendría que haber sido en mayo, pero bueno, ya. El pequeño y mediano, 529. Pero que el sueldo sea más alto que eso. Al día de hoy, 700 y tanto es lo óptimo que te alcanza para comprar más cosas que a la canasta básica de cuando ganábamos 376, porque la inflación también nadie la mira. ¿Ya? Entonces, Que yo creo que el problema del gobierno, que tuvo buenas intenciones, su oferta de sueldo mínimo se la comió la inflación. Que absolutamente, sí, yo estoy de acuerdo quedó con un poco eso. en la nada. Exacto. Es Sí, injusto, no, pero no fue es una la mala realidad. intención de ellos. Yo No. eso estoy La inflación totalmente dejó clara. como en nada este logro. Pero ¿por qué no ayudar a la pequeña y mediana empresa? Porque, a ver, Cencosud, Por eso. Falabella y todas estas empresas, si suben el sueldo mínimo a 700, no va a pasar absolutamente nada. Lo van a poder pagar igual y no va a haber temas. Pero la pequeña y mediana empresa, que ellos paguen los 529 del día de hoy y que el Estado sea el que eventualmente venga a aportar con el resto que falta. Si estamos hablando de la pequeña y la Estoy mediana. contigo. Una pregunta. ¿Tú tienes empresa? Sí. Ya. No me cuentes los detalles, pero ¿estás de acuerdo que una empresa que tiene una rentabilidad del 7 al 10% es una empresa sana? Yo sí estoy de acuerdo con que es una empresa sana. Con 10% de rentabilidad, de No. utilidad. Sí, con 10% de utilidad. No. Así. No, depende si tu empresa se dedica a comercializar productos o servicios. No. Cualquier empresa, a mi juicio, sobre 7% es una empresa que tiene rentabilidad aceptable. Aquí hay empresas que tienen rentabilidad del 90%. Sí, claro, porque eso es, a mi punto de vista, para mí, Es que, el 30% de la rentabilidad es una empresa que le está yendo bien. pero digamos, No, sí, con el 10 yo estoy de acuerdo que es aceptable, pero saludable, no evidente, pero del 10%, ya. Sí, si sí, tú tienes un sueldo y una rentabilidad del 10%, no te alcanza para crecer, pero es una empresa, funciona. funciona. Uno se da vuelta, absolutamente. ¿Consenso? Sí, sí. Este es el punto de tu programa, por eso acepté esta invitación, porque este es el problema que quiero, si me permiten, invitar a mis compatriotas que piensen distinto. Chile es una economía pequeña y concentrada. En las eléctricas, en las FP, en las farmacias, en los bancos hay poca competencia. No es solamente mala fe el empresariado, que también es chico Chile. Absolutamente. Como hay poco mercado, también se portan mal los pollos, las paracetamoles, se han coludido los dueños. Es verdad. El papel higiénico. También. También es cierto que hay razones estructurales de la concentración económica. Hay mala fe y razones de las dos cosas. Sí, sí. Y por tanto, lo que ocurre es que al haber poca competencia, también en el mercado laboral, además de los temas de productividad, educación, institucionalidad, los sueldos son malos. Ok, eso es una realidad. Y todo esto es de largo plazo, la educación, la institucionalidad. Por eso los países con baja productividad se demoran mucho de salir de ese demonio que se llama la productividad. ¿Vale? Decir, para explicarle, un trabajador produce X en 8 horas y otro país produce XXX en las mismas 8 horas. Un japonés produce más que nosotros. Encerrado en una pieza, produce más que nosotros. Mejor educación, institucionalidad, transporte público. Ahora, lo que no me parece justo, y creo que es el drama que estamos entrando, y por eso creo que a la extrema derecha le está yendo bien, es que el trabajo se devaluó en Chile, porque el sueldo es muy malo, por las razones que tú estabas dando, la rentabilidad de las empresas, las pymes, porque trabajar a esta altura es casi un mal negocio, porque ya hay que tener 2 trabajos en Chile. Sí. Y aquí lo que creo que hay que reconocer que es la única manera de ganar más en Chile es tener 3 trabajos, porque la masa salarial es muy baja. Ujú.
es más o menos, tú sabes mejor que yo la cifra, la mitad del país gana menos de 630, 600 mil pesos, 550. Absolutamente, 650 es como la gran mayoría gana menos que eso y sin contar el aparataje público, que esos todos ganan sobre 1 millón. Y el 90% gana menos de 1 millón. Ujú. O sea, esa realidad salarial, este es el problema. Yo quiero explicar que lo que tenemos que buscar, y no es de corto plazo, es mejorar los sueldos. Y tenemos problemas estructurales, ¿no es cierto? El único que tú lo dijiste muy bien, es que el Estado tiene que acompañar a la micropyme y la pyme, Sí. que es la que además tiene, yo lo tuve como empresario, el roce directo a los trabajadores. Sí. Y lo digo en la mejor Y onda es el porque- 70% del empleo. el Y empleo. yo no quiero ser resentido, porque es verdad que las grandes empresas no ven a sus trabajadores. No lo digo en mala onda, pero físicamente, Son números. eso era odioso, pero hay algo de eso. Tengo 50.000 trabajadores. Imposible conocer a Y Juan no lo digo José. sin resentimiento. Yo además quiero aclarar algo. Yo soy progresista, pero tonto no soy. No soy tarado. Que es una discusión que tengo con los candidatos ahora de la izquierda. Hay algunos que dicen que la economía se va a sostener solo con el consumo interno. No, Es un imposible. delirio. Chile necesita plata fresca que viene de afuera. Sí. Inversión extranjera. Y para eso justamente necesita que empresas extranjeras vengan a invertir a Chile o que inviertan en negocios chilenos. Si no, con los dólares que nosotros mismos fabricamos, Imposible. no alcanza Imposible. para los grandes temas. Entonces, en materia yo quería, sobre todo por eso vine con este mensaje central. Tenemos que redignificar el trabajo en todo lo que tú dijiste, todos los elementos que diste me los llevo todos. Y creo que el problema que tenemos con el crimen organizado, el delito, el narcotráfico, el trabajo informal, tiene todo algo que ver con la devaluación total del sentido de la vida. Yo empecé a los 18 años a trabajar porque me fascinaba, para ser honesto. Lo disfruté todo. Y fui poco menos que esclavo. Un tipo me hizo limpiar las ruedas de su auto porque le dio la gana. Y lo hice. Me ofendió porque me pareció un insulto. Me dijo, limpia las ruedas de mi auto. Y dije, ¿por qué limpia las ruedas del auto este tipo? Ese era mi jefe. Hice eso. Pero eso no, pero lo tengo anotado. Como un acto de humildad, un abuso a mi juicio. Absolutamente. Aún así, yo creo que la vida es vivir juntos, buscar la felicidad. Y el trabajo es una herramienta muy potente. Y en Chile creo que está devaluada. Y es muy difícil convencer a un joven hoy día, decirle, sé profesor. Te vas a tomar 2 horas para llegar en micro, 2 horas de ida y vuelta, vas a educar niños ajenos. Tu pensión que te espera son 250.000 pesos y vas a pasarlo muy mal en la sala de clase. Y además te vamos a despreciar porque eres un profesor. Sí. Tú fuiste a Alemania, tú sabes que en Europa los profesores son como los médicos Absolutamente. en la escala social. Entonces, yo lo que quisiera es que, este es mi problema con la derecha, quiero ser transparente, es que ellos no les molesta lo que está pasando en el sistema financiero. No puede el sistema financiero dispararse de esa manera. El sistema financiero, si no crea empleo, tiene que tributar más. Por eso, entre Polman, que se murió, que creaba empleo, yo distingo ese que el especulador que anda haciendo negocios de pasada, que no crea empleo. Para mí el trabajo, por eso este programa es tan interesante, el que crea empleo es el mayor aporte a la sociedad. Absolutamente. Hay tipos que son riquísimos y no crean un solo empleo. Mm. Ni uno. Es verdad. Y en Chile estamos llenos de pillos. Y creo que la derecha los defiende a brazo partido, o porque los financia, o porque no conocen el trabajo. ¿Por qué no conocen el trabajo? Claro. Y lo divertido que es que más acusan de no trabajar. Es su señoría. El único tipo que de verdad. En fin. Marcos, ¿qué piensas de nuestra frase porque un trabajador informado jamás es vulnerado? Yo creo que es una frase obvia, pero la información es poder. Absolutamente. Cristina, toda esta conversación tuvo un límite, un techo tú y yo, nuestra educación. Mm. Yo pude participar contigo en momentos más apasionados y menos, con más cariño de temas que sabía, tú te diste cuenta, y temas que yo manejaba mejor, temas que no manejaba menos. Y a veces fui hacia adelante, a veces fui hacia atrás. La información. Hay temas que domino así y otros temas que tú dominas mejor que yo. Esta conversación fue una especie de vals, de ida y vuelta. Creo que yo te aporté algo y tú me aportaste algo. ¿Cuál fue el límite de ambos? Lo que no sabemos. Claro. Entonces, la información es todo. La educación es todo. Yo me lavo, nunca más tuve caries. Porque aprendí a lavarme bien los Claro. dientes. Así Detalle. es. Cuando chico, es todo. La salud es todo. Y la salud es información, es educación. Yo te felicito mucho, porque en las redes sociales hay mucha desinformación y veo que este programa tiene todo el sentido del mundo. Muchas gracias. Trabajadores informados, aquí tuvieron las ideas presentes de Marco Enríquez Ominami, candidato o futuro candidato presidencial de Chile. Él ha manifestado su intención de que ustedes sean parte también de poder subirlo a la papeleta. Él ya lo dijo, dilo otra vez, por favor. Patrocinantes.cervel.cl, patrocinantes.cervel.cl con su clave única. Y también cuéntale a los trabajadores informados el por qué deberían votar por ti. Yo estoy convencido que
somos un gran país que no estamos así, estamos estancados. Y lo que tenemos que buscar es subir los sueldos. Y eso se va a demorar. Y en el próximo gobierno va a ser muy difícil. Y lo que sí podemos hacer es mejorar la calidad de vida, a mi juicio, produciendo, a mi juicio, 1 millón de empleos formales con plan de obras públicas, público-privado, en más de un gobierno. Y al lado de eso, proteger al trabajador. ¿Cómo? Con información, con derechos sociales. Estoy convencido que a diferencia de otros países, como los sueldos son malos, tiene que haber algo adicional. Por ejemplo, salud. Por ejemplo, educación. Y por último, que creo que soy el candidato que más sabe de cómo salir del tema de las pensiones. Y les propongo algo a todos ustedes, los jóvenes trabajadores. Hoy día no lo ven lejos, pero créanme que cuando lleguen a viejo, a mayor, a grande, a adulto mayor, van a padecer las pensiones. Lo están viendo con sus padres y sus abuelos. Por eso les pido que me patrocinen en patrocinantes.cl. Besos, abrazos, pensaremos, besos coreanos. Muchas gracias, Marco, por aceptar esta ti. invitación y vamos a terminar este podcast como terminamos todos nuestros podcasts, porque un trabajador informado jamás Jamás será es vulnerado. Chao, chao, muchas gracias.